Durante muchos años me dediqué al campo como agricultor, como mi padre y como mis abuelos, por los dos lados. Después fui a la universidad, ahí hice ingeniero agrónomo, hice el doctorado aquí y después, por una serie de razones, incluidas también políticas, me fui a Estados Unidos en los años 70, a principios de los años 70, donde hice un doctorado en genética. Volví a España, me incorporé a la universidad como profesor y a investigaciones agrarias y posteriormente de ahí me fui a la FAO, a Naciones Unidas, un poco por la idea que yo tenía de las Naciones Unidas es una organización que va a cambiar el mundo, no es completamente verdad, ni mucho menos, pero algo hay de verdad en todo ello, y he estado en la FAO durante 30 años. Volví hace 3 años, me reincorporé a la universidad y actualmente dirijo en la Universidad de Córdoba una cátedra de estudios de hambre y pobreza. Y ahí estamos. En la FAO lo que hice fundamentalmente fue, me dediqué al tema de los recursos genéticos y la diversidad biológica agrícola, y en ese contexto, pues primero empecé desde el punto de vista técnico para desarrollar después una actividad mucho más política, como secretario de una comisión intergubernamental de 180 países sobre este tema. Esa comisión, esos países han negociado varios acuerdos, entre ellos códigos de conducta, pero sobre todo el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Y en los últimos 8 o 10 años en la FAO, además de eso, era el presidente de un comité de ética para la agricultura y la alimentación de la organización. Yo creo que no tenemos opción. Tenemos que empezar desde nosotros. Pero no quiere decir que tenemos simplemente que conformarnos en modificar cosas en nosotros. Desde nosotros, primero hacia adentro y después hacia afuera, pero contemporáneamente, no primero y después, perdóname. O sea, hacia adentro, ¿cómo? Hacia adentro, de alguna manera está ligado con el concepto de espiritualidad, es mirando quiénes somos, buscando una vida interior y una paz interior que es clave, y para eso necesitas armonía contigo mismo, necesitas armonía con la naturaleza. Ten en cuenta que a la naturaleza no la podemos cambiar, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ella, y armonía con la sociedad, y en esa armonía con la sociedad ahí sí podemos influir, y ahí viene la idea de cambiarlo desde nosotros, pero hacia afuera también. ¿De qué manera podemos influir en esa sociedad? ¿De qué manera podemos influir en los objetivos y en la política de esa sociedad para hacerla más justa, para hacerla más ética, para hacer que no tenga conflicto justamente con la naturaleza? Y en ese contexto yo creo que hay que pensar cuáles son los valores que consideramos imprescindibles en esa sociedad. Obviamente un valor tiene que ser la sostenibilidad, porque sin ese valor no hay futuro, ahí se acaba la tierra y ahí acabamos todos, y otros valores tiene que ser la ética y la búsqueda de la felicidad, que no es lo mismo que el crecimiento económico, ni muchísimo menos, a veces incluso está reñido. Ahora, ¿puedo yo influir en todo esto? Pues yo creo que sí, y de muchas formas, ¿eh? Puedo influir pues teniendo en cuenta el lema de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 92, que yo creo que sigue siendo clave. Piensa globalmente, actúa localmente. Nuestras acciones locales son claves. Y eso se puede hacer pues a través de, empezando por nuestra propia casa, pero también, por supuesto, a través de las organizaciones no gubernamentales, que son muchas veces las más idealistas, las que defienden ideales. Y yo creo que hay que creer en los sueños para cambiar el mundo. Hay que ser utópico, porque como decía Unamuno, cuando 5 personas creen en una utopía, eso ya no es una utopía, es una realidad. Podemos intervenir a través de Internet, que hoy nos permite una comunicación horizontal con todo el mundo, y además puedes conseguir información que no va filtrada por determinados intereses. Podemos influir a través de nuestro voto. Yo sé que muchas veces es muy difícil encontrar a quién votar y dice que lo ideal sería, pero no es. Entonces vamos a votar por lo menos malo, vamos a votar, si no somos capaces de votar a favor de algo, contra algo, porque sabemos que eso no lo queremos, y ojalá podamos votar por aquello que deseamos, pero en las sociedades democráticas el voto es otro elemento importante a través del cual podemos influir. Muchas veces la gente dice, bueno, es que yo soy demasiado pequeño para poder influir en la sociedad. Pues alguien dijo, y estoy completamente de acuerdo, esa persona que dice eso es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. ¿Sí? Y yo creo que hay que ser mosquitos
Hay que ser la conciencia de Pinocho en nuestra sociedad, Pepito Grillo en nuestra sociedad, mosquitos, y si me apuran más que mosquitos, moscas cojoneras, muchas veces. Y esa es una manera de cambiar o de influir en el cambio en la sociedad en la dirección que tú quieras. También había una exposición muy bonita el año pasado, que era la exposición Puertas, tenía una frase que a mí me encantó, dice: transforma el carro de la compra en un carro de combate. Todos somos consumidores y desde ahí también podemos influir. Pero en definitiva no es uno u otro de estos elementos que digo, es el conjunto de todos ellos lo que puede permitirnos cambiar la sociedad. En primer lugar, porque la palabra espiritualidad ha sido ligada, por una serie de razones históricas, a las distintas religiones. Entonces no es lo mismo espiritualidad que religiosidad. A veces incluso, fíjate lo que te digo, son opuestas esos dos conceptos. Espiritualidad es mirar hacia adentro. Si tú buscas en el diccionario la palabra espiritualidad, te dice esencia de las cosas, el espíritu de tal reunión, el espíritu de tal ley, el espíritu de diálogo. Es un poco, la esencia fundamental es el elemento principal de algo. Entonces, la espiritualidad, cuando se aplica a una persona, es mirar hacia adentro, es cuál es la esencia de mí mismo. Entonces, está ligado al concepto de vida interior, está ligado al conocerse a sí mismo, el buscar el verdadero yo, mirando hacia adentro. Y eso da miedo, porque es enfrentarte a ti mismo desnudo, como eres. Pero la única manera de poder saber qué puedes hacer, cómo puedes influir hacia afuera, es mirar en primer lugar hacia adentro, conociendo tus cosas positivas y tus propias limitaciones. Pero es el miedo de enfrentarse a la realidad tal cual es, cuando además es en estado puro y cuando además no puedes culpar a nadie de ser como eres, y a mucha honra, pero como eres. Yo creo que espiritualidad y naturaleza son más que complementarias. De alguna manera, en esencia son casi la misma cosa, y trato de explicarlo. Te comentaba hace un ratito que mirando en el diccionario define espiritualidad como la propia esencia de las cosas, y además añade en el mismo diccionario la propia naturaleza de las cosas o de los seres. Entonces, desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista de la génesis de la palabra, la espiritualidad es la esencia, es la naturaleza de cada cosa. Por lo tanto, desde ese punto de vista queda claro. Claro, cuando nosotros hablamos de naturaleza, hoy la entendemos además como otro concepto, como una dimensión superior al ser individual. Es la naturaleza en que vivimos, es la biosfera o es la tierra o es como queramos hacerlo. Pero también desde ese punto de vista, nosotros somos parte de la naturaleza. De la misma manera que una célula es parte de un órgano, el órgano es parte de un ser vivo, la mano es parte mía, y si le sucede algo a la mano, me duele a mí, como cuerpo superior, si quieres, dentro del cual está la mano. La naturaleza a la que nosotros pertenecemos es ese cuerpo superior a lo que es simplemente el ser individual. Y entonces, si sucede algo a la naturaleza, somos nosotros los que estamos en peligro. Y en el nosotros interno es también nuestra espiritualidad, nuestra esencia, nuestra propia naturaleza de ser. Desde los dos puntos de vista, ves que los conceptos espiritualidad y naturaleza están íntimamente ligados. Te daría 2 o 3 noticias que me encantaría poder dar. Una es que han desaparecido las fronteras entre países, pero al mismo tiempo va unido a que se proteja a partir de entonces la diversidad cultural, la diversidad biológica, la diversidad de lenguas, todas las diversidades, porque es la mayor riqueza que tenemos. Entonces, desaparición de fronteras y protección de la biodiversidad como una única cosa. Es un poquito, lo llevaría a una cosa que dice Rabindranath Tagore. Por cierto, este año es el 150 aniversario de su muerte. Él dice: busquemos la unidad, pero nunca la uniformidad. En ese contexto, desaparición de fronteras y protección de la diversidad. Otra noticia que me encantaría poder dar es que se han cambiado los índices de desarrollo. El concepto también, ¿qué se entiende por desarrollo? Que el desarrollo no va a ser más
sinónimo de crecimiento económico o simplemente de crecimiento, sino sinónimo de desarrollo humano, de incremento de la felicidad del ser humano y de la armonía del ser humano con el resto de las especies. Y eso significa pues, cambiar nuestra concepción de dónde estamos y a dónde vamos o a dónde queremos ir. Y una tercera noticia que me encantaría también poder dar es la de que se ha rescatado el hermano pobre de los tres ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Desde la época de la Revolución Francesa se ha trabajado y se ha avanzado mucho en el desarrollo de la libertad y de la igualdad, pero se ha relegado completamente el concepto de fraternidad. Pero es que el concepto de fraternidad justamente es el que va unido al concepto de amor, al concepto de solidaridad, al concepto al que une a la otra persona contigo, y no solo a la otra persona, sino a todos los seres de la naturaleza. Entonces es esa noticia, el rescate del concepto de la fraternidad y poner los medios necesarios para que sea uno de los objetivos políticos de nuestra sociedad, es clave, y eso es lo que nos permitiría terminar probablemente de una vez y para siempre con el hambre y la pobreza en cualquier parte del planeta. En estos momentos yo creo que el mensaje principal, y además es un mensaje de vida o muerte, es recordar la responsabilidad de nuestra generación. Nuestra generación tiene un poder que nunca antes una generación ha tenido. La reducción de los espacios, no físicos, pero sí en el tiempo, entre distintos países, las comunicaciones entre todos ellos, los avances tecnológicos que nos permiten hacer cosas hasta hace poco impensables, pero que además todos esos experimentos no se hacen como hace 500 años, aquí o allá, sino a nivel global. Hace que los experimentos, las ideas nuevas, lo que se lleva a cabo, los cambios que se efectúan en el mundo no afectan a una civilización o a un lugar del planeta, y si fracasan no pasa nada porque ese grupo queda relegado o desaparece. En este caso se hace a nivel mundial, y al hacerlo a nivel mundial el riesgo y las incertezas son enormes, y por lo tanto todas las precauciones son pocas. Entonces esa idea de responsabilidad de una única generación que ha cogido, como dice Teilhard de Chardin, en sus manos el volante de la evolución y está llevando al mundo en la dirección que quiere, es clave, en la dirección y a la velocidad que quiere. Yo muchas veces recuerdo un cuentito que contaban cuando yo era pequeño, del piloto que va en un avión y dice: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Una velocidad excelente, pero ¿dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Es sostenible? No sabemos si es sostenible, no sabemos cuál es. Hablábamos antes del objetivo, debería de ser la felicidad y la armonía. No es necesariamente ese el objetivo que estamos marcando en estos momentos. En ese contexto creo que es imprescindible, y esto forma parte del mensaje, darse cuenta que estamos en una pequeña astronave que se llama Tierra, y que si en esa astronave, en esa nave pequeñita, se hace un agujero, da igual que el agujero esté en África, esté en América Latina, esté en Europa o esté en Estados Unidos, se hunde la nave entera. Estamos en una casa común que se llama Tierra, y si hay goteras en la cocina, ni el comedor ni el dormitorio están a salvo. Ese concepto de que o nos salvamos juntos o perecemos todos, ese es el mensaje principal, y lo ligaría con lo que hablaba antes de que, bueno, este mensaje puede parecer catastrófico alguna vez. Uy, qué desastre, ¿cómo vamos a hacer? ¿Podemos hacer? Sí, y remito a lo que he dicho antes sobre la manera en que el individuo puede influir en los acontecimientos futuros en la sociedad. Y si no somos capaces de hacerlo por amor, por generosidad, por solidaridad, hagámoslo al menos por egoísmo inteligente, pero seamos inteligentes.